charla es probable que ponga muchos ejemplos de perros, pero sé creativo, por favor, y piensa que todo esto, porque lo he vivido, es trasladable al gato, ¿vale? Para no extenderme más, vamos a hablar en perros, en término canino, la mayoría de veces. Si tengo que hacer alguna puntualización felina, la haré. Y también es probable que si tenemos oportunidad de hablar sobre el tema, pues hablemos sobre ello, tú y yo. Entonces, sobre todo las herramientas ante un animal que tiene miedo que vamos a utilizar son las herramientas que tú, como profesional, le vas a trasladar a la persona, ¿vale? Una de ellas es que aprenda ella y el perro a observar lo que les da miedo desde lejos. Un ejemplo puede ser que el perro esté ladrando a los perros vecinos cuando los ve por la ventana, pues que aprenda a observarlos desde lejos. Otro ejemplo puede ser que esté escuchando los truenos, pero los truenos vienen y van, ¿vale? Pues ya desde el principio que se sienta acompañado, desde el primer estímulo, que ya nosotros no lo percibimos, pero ellos sí, desde el primer estímulo de miedo, que él se sienta acompañado. Observar desde lejos, como luego verás, tiene mucho que ver con que si lo ve venir, lo puede llegar a ver. Y si lo ve, es más fácil que lo entienda. Y si lo entiende, lo que está sucediendo fuera, puede ser que al cabo de un tiempo, cuando tenga tiempo de integrarlo y de dormir y de pasar el estrés, y después tenga momentos de tranquilidad, pueda haber aprendido sobre esa situación que ha visto de lejos y cada día la puede ver desde menos lejanía, desde menos distancia. Otro punto que puede ser una buena herramienta, que hablaremos sobre todo en el caso de paseos, pero también se puede dar en casa, es la salida positiva, ¿vale? Luego hablaremos sobre el tema. Y también la tercera herramienta es el traspaso de confianza, de yo no confío en mí, yo tengo miedo, tengo mis inseguridades, no tengo ninguna confianza ni en el ambiente ni en las personas que están a mi alrededor, pues poco a poco empezaré a confiar en mi humano, poco a poco empezaré a confiar en mi ambiente, me sentiré recogido y después iré yo tomando responsabilidad en mi vida. Yo no me sentiré vendido y por lo tanto inseguro ante lo que pueda suceder. Poco a poco iré tomando las riendas de lo que sucede, iré madurando en mis decisiones y cada vez al ser más capaz de tomar decisiones seré más capaz de gestionar cosas que antes me daban terror, me daban temor, y puede ser que también al ser capaz de gestionar sea también muy capaz de reaccionar positivamente a cosas nuevas que antes me daban un pico de estrés cuando las veía venir. Entonces, cuando hablamos de observar desde lejos, buscamos que el perro entienda la situación, ¿vale? Puede ser un momento de petardos, de fuegos artificiales, perros que tienen miedo a las motos, perros que tienen miedo a los patinetes, a los niños que corren, etcétera, etcétera. Gatos que tienen miedo a un animal nuevo en la casa, por ejemplo. Entonces, la mejor manera de trabajar este tipo de situaciones, o una de las maneras que podemos tener éxito, es que el perro pueda tener la opción de observar desde lejos eso que le da miedo, sin tener que estar involucrado, imbuido en esa situación. Una buena manera que puede ayudarles a estos animales es que ellos mismos, que el perro, pueda observar eso que le da miedo sin estar involucrado, es decir, desde la distancia. Un ejemplo muy bonito es cómo mejoró mi perrillo tras él tiene miedo a los niños, ¿vale? Entonces lo que hicimos, lo que conseguimos es que ahora tenga menos miedo a los niños que hacen ruido, que corren, que van pues jugando, ¿vale? Entonces lo que le fue muy bien es estos niños están más allá del portal de nuestra casa y se ven desde la terraza y desde las escaleras que dan al jardín, y los niños juegan en el jardín. Pues lo que consiguió que él bajase su estrés ante esos niños, que antes era ladrido continuo, pues fue que primero los escuchara y yo estuviese a su lado como referente,
con caricias, con tranquilidad, con si sabes Telling Talk Touch, si sabes EFT, si sabes alguna técnica tranquilizante, pues estás ahí con él. Lo siguiente fue hacer lo mismo pero en la terraza, cuando los niños estaban jugando fuera. Después lo siguiente fue estar en el portal y visualmente ya ver a los niños, pero está el perro conmigo, a mi lado, tranquilo entre comillas, porque él está viendo a los niños y se altera, pero al ver que no pasa nada, que yo le muestro que no pasa nada y que le estoy además acariciando de buen rollo, pues él poco a poco lo va integrando y finalmente lo último ya fue bajar abajo, estar con él y con toda su libertad, si él quería subir arriba otra vez, podía subir. Si él se quería quedar abajo observando desde lejos a los niños, pues podía hacerlo. Esto que dio a lugar, pues que antes solo ver un niño a 100 metros salía corriendo, ahora lo tiene a 2 metros o a 3 metros y dice, hey, me voy para casa, ¿vale? Entonces ha mejorado muchísimo, ¿vale? En este sentido, esta es la propuesta. La propuesta es que el perro lo pueda observar. Observar es relacionarse con el estímulo. Si le tiene tanto pánico que no lo puede ni ver, primero que lo escuche, después que lo escuche y lo vea, y después que pueda irlo gestionando cada vez desde más cerca, pero siempre con el referente al lado, con la confianza al lado. Para él entender y poderlo gestionar sería lo ideal tener un estado de relajación, un estado neutro, no tener un estrés y poder observar que no le pasa nada mientras está ocurriendo el suceso que le da miedo delante suyo, ¿vale? Eso mejora los miedos. Por ejemplo, que os decía, el Telling Talk Touch ayuda, por lo tanto EFT también ayuda, las flores le van a ayudar a gestionar, evidentemente, y le van a ayudar a estar más tranquilo mientras estamos haciendo este aprendizaje de mira, esto que estás viendo lo puedes ver y no te está pasando nada. Le llamamos el observar desde la barrera y ver que no nos pasa nada. Eso hace que se sienta por primera vez ante ese estímulo protegido, seguro y que puede verlo, pero no le da miedo. Este ejercicio es conocido, ya lo sabéis, y lo podéis utilizar tanto en perros como en gatos y tanto desde casa hacia fuera de casa, por ejemplo desde el portal hacia afuera si le da miedo a salir, o desde el recibidor de casa con la puerta abierta mirando hacia afuera. Si es entre animales de la casa, si el gato le tiene miedo al perro, pues primero que haya más distancias, después menos distancias, después menos distancias. Entonces esto nos puede ayudar a que poco a poco el animal, tras cada día hacer un pequeño acercamiento, o sea, el primer día va a ser verlo desde lejos, que entre medio lo duerma, al día siguiente podemos avanzar o hacerlo igual, que entre medio lo duerma, y cada vez que duerme ese animal realizará en su sistema nervioso central un acto de aprendizaje y de integración de lo vivido. Si ese estímulo que antes era negativo se convierte en estímulo neutro, pues poco a poco va a ser algo que irá sustituyendo esa reacción que tenía antes, pues ante una moto, ante un patinete, ante, no sé, cualquier cosa que le dé miedo. Igualmente lo mismo con los fuegos artificiales y los truenos. Eso es una desensibilización, pero haciéndote a ti referente, ¿vale? Date a ti o que tú sobre todo le digas a la persona que está con el animal que le sea referente, no que lo dejes solo ante ese estímulo por lejos que esté. Ese animal gestionará mucho mejor sus miedos si tiene un referente al lado de calma, si tiene el humano que le está mostrando que, hey, no pasa nada, ¿vale? Yo estoy contigo, estamos viendo eso que te da miedo desde lejos y estoy contigo y además te estoy haciendo un masaje, ¿vale? Ese es el punto que nos interesa recalcar, no hacer una desensibilización pues de ruidos y chao, de venga, tiene miedo a los petardos, que funciona, que va bien, ¿eh? Pues ponemos un CD de petardos o un CD de tormentas y primero muy bajito, al día siguiente más fuerte, al día siguiente más fuerte, más fuerte, más fuerte. Mucho mejor si hacemos estos ejercicios con nosotros, o sea, con el referente de calma al lado. En la segunda herramienta que estábamos
comentando es la salida positiva al estímulo que nos da miedo. Viene el estímulo de frente, nos da miedo, wow, ¿ahora qué hago? Nosotros, otra vez, una vez más, es mucho trabajo del humano, porque las esencias están haciendo el trabajo sobre el animal y queremos que esa familia trabaje en equipo. La salida positiva se puede utilizar mucho, tanto en la casa con la gratificación en el tema de los gatos, ¿vale? Dar salidas positivas a un gato que tiene miedo, por ejemplo, a un perro que entra nuevo en la casa, o a un bebé, o a un niño más o menos joven que es inquieto y que lo busca todo el rato, pues una salida positiva que le podemos entregar al gato es gratificar la casa, es decir, es poner estanterías, pequeños estantes, pequeños lugares donde el gato puede estar o bien escondido observando lo que ocurre, igual que decíamos en la herramienta 1, y desde ahí pueda él decidir si se involucra o no a eso que a esa situación o ese estímulo que le da miedo. Pero también la gratificación nos habla de alturas, que los gatos es perfecto eso, de darles alturas, regalarles pequeñas escaleritas, ¿no? Estantes puestos de manera que ellos puedan situarse a 1,5 metros o a 2 metros del suelo y desde ahí puedan observar la situación. Y ahí, pues el perro o el niño no accederán a tocarlo, a, entre comillas, molestarlo. Y el gato desde ahí puede gestionar mucho mejor ese miedo que quizás tiene, sobre todo los primeros días, ¿vale? Eso es una salida positiva. En perros, una salida positiva ocurre mucho en el paseo. Si tenemos perros reactivos a otros perros y ya lo ven venir de frente, vamos a intentar buscar una salida positiva. Una salida positiva, en el caso del paseo, sería ya desde la distancia nosotros, en lugar de tensarnos y ponernos nerviosos, ser coherentes con nosotros mismos, primero de todo valorar si estamos preparados o no para seguir adelante e ir en dirección a ese animal, pero con las herramientas que ahora diremos, o si mira, ese día no estamos preparados y giramos totalmente 180 grados y nos vamos, ¿vale? Para atrás y ya no queremos ver a ese animal. Eso no, es una opción que a veces nos negamos a utilizar, la opción de, entre comillas, huida, que los perros lo hacen cuando están sueltos en el pipicán o en un lugar donde hay varios perros. A lo mejor ven venir un animal con el cual no quieren hablar, entre comillas, hablar, y dicen, bueno, yo aquí no quiero tener nada que ver, así que estoy oliendo y estoy mirando para aquí, pues ahora miro para allá y me voy. Entonces, si va con nosotros y vemos que es la opción más clara, el girar e irnos, pues nos giramos y nos vamos. Esa es una salida positiva. Otra salida positiva puede ser hacer una curva lo suficientemente amplia, aunque estamos yendo en dirección al perro, que nuestro perro no sabemos cómo reaccionará, si es un perro reactivo, por lo tanto asumimos que tiene miedo a ese perro que viene. Y entonces la curva que vamos a hacer es que visualmente aún se estarán viendo, pero no se estarán viendo de frente, sino que se irán viendo. Ahora te veo de lado, ahora no me molestas tanto porque yo puedo ver delante mío una vista sin problemas y en cambio a ti te tengo a un lado. Nosotros aquí somos importantes sobre todo si vamos atados con correa. Le ayudamos a hacer esta curva a nuestro compañero animal. ¿Cómo podemos hacerla lo suficientemente útil? Pues viendo otra vez eso, que nuestro perro está enfrente de eso o está viendo eso que le molesta o que le da miedo, pero no se está teniendo que involucrar frente por frente, no se está teniendo que involucrar, ahora te tengo que oler, no. Lo puede ver de lejos, otra vez lo mismo, ¿vale? Pero le estamos dando esa salida hacia un lado, ¿vale? Por ejemplo, en la calle. Cuando realizamos esta curva, lo que estamos haciendo es proponerle al perro una alternativa en lugar de ir de frente a lo que él no sabe gestionar. Por lo tanto, con nuestro lenguaje corporal le estamos diciendo dos cosas. Una, lo he visto que viene algo que te molesta, ese perro te molesta y por lo tanto lo he visto, y con mi lenguaje corporal le propondré, oye, vamos para otro lado. Tanto el lenguaje corporal como la correa es lo que invitan a nuestro perro a hacer algo
para no pasarlo mal, ¿vale? Le ofrecen una alternativa de no pasarlo mal. Entonces le da la sensación al perro de que es tenido en cuenta. En el momento en que el perro se da cuenta, tu perro se da cuenta que valoras su opinión, el vínculo se refuerza, y cuando se refuerza el vínculo, el perro miedoso, por lo tanto el perro inseguro, empieza a reforzar su confianza. Eso es muy importante. Decirte también que tanto en la herramienta 1 como en la herramienta 2 buscamos progresión positiva lenta, porque muchas veces creemos que una desensibilización funcionará sí o sí con el protocolo establecido de un día una cosa, al día siguiente otra, al día siguiente otra, y a lo mejor tu perro, te estoy hablando de tu perro, pero es el perro de tu cliente, lo que necesita es, tomando otra vez el ejemplo de los ruidos, el primer día escuchar muy bajito, muy bajito, muy bajito el ruido. Al día siguiente, si le pones con el mismo volumen, aún se siente tenso. Pues no subas el volumen hasta que no se sienta tranquilo, como si no pasase nada, con ese grado de volumen, no subas el volumen. La novedad es que tú eres su referencia y la novedad es que el ritmo lo marcará él. Si necesita 3 días de volumen súper bajito o 7 días de volumen súper bajito antes de que puedas subir el volumen y se alerte y diga, uy, ¿qué es esto? Pues 7 días o 3 días, lo que necesite él. El siguiente día que sí diga, bueno, pues puedo gestionar, o tú crees que puede gestionar un poquito más de volumen, estás ahí y notas que irá también bajando su sensación de agobio, su sensación de miedo. Pero a lo mejor, ya te digo, la progresión la marca él. Tú verás que está tranquilo en algún momento. Es en ese momento cuando puedes subir un poco más el volumen. Y me refiero a subir volumen como a lo que te he explicado de mi perro. El primer día, que no es un día, los primeros días solo escuchaba niños. Cuando yo sentí que solo los escuchaba y ya no estaba tan agobiado como al principio, nos fuimos a la terraza a escucharlos. Y tras varios días de escucharlo solo en terraza y que vimos que la intensidad de ladridos bajaba del todo, la intensidad de jadeo bajaba del todo, la intensidad de movimiento, me voy para un lado para otro de la terraza, bajaba del todo. Es entonces cuando nos sentamos en las escaleras para ver niños tranquilamente, en plan, mira, estos son niños y estos son niños que hacen ruido. Y es entonces cuando, si ha superado bajando la intensidad, bajando su intensidad de wow, estoy muy nervioso, si va bajando progresivamente a medida que vamos nosotros ayudándole y acompañándole hacia mirar ese problema, pues es entonces cuando estamos ayudándolo. Lo mismo con la curva. El primer día necesitará una curva súper grande y necesitará entender que tú has visto que para él es un problema. El segundo día no es más pequeño lo que necesita, no es más pequeña la curva que necesita hacer cuando vamos por el paseo. A lo mejor necesita la misma curva, hasta que a lo mejor, dependiendo del ritmo de aprendizaje de tu perro, al día 3, al día 7, ya no necesita una curva tan grande. Y eso a veces te sorprende pues cuando están sueltos o en un lugar que es que no, la calle no es más amplia y por lo tanto no puedes hacer más grande la curva, y gestiona bien ese perro. Y ese día dices, wow, está mejor que antes ese perro. El punto donde él está nervioso, agobiado, sería su punto de conflicto, y es el que tenemos que ir bajando de intensidad. Si cuando estamos practicando con nuestro perro reactivo en la calle, con el tema de miedo a otros perros, estamos queriendo hacer curvas grandes y de pronto nos encontramos una calle estrecha, también es interesante la opción de salida rápida. Igual que había la salida hacia atrás, de me giro del todo y me voy para atrás, existía la salida de curva grande, pero en una calle estrecha no existe esta salida. Puede ser que ese día necesitemos llegar al otro lado de la calle hacia donde íbamos y en medio está un perro con un señor o con una señora. En ese momento, sobre todo, que él note que es tenido en cuenta, que él note que he visto que tenemos un perro delante, pero también que él note que lo que tenemos que hacer es seguir, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es con mucha comunicación, sin ser
la palabra sería sin ser tensos ni sin ser dictadores o dictatoriales, será irlo acompañando hacia donde tenemos que ir, evitando al máximo el otro perro, pero a lo mejor simplemente pasamos a 1 metro de él. Y después de haber pasado por el estímulo tan negativo que ha pasado, pues intentar dejar correa un poco más suelta y que se pueda pues sacudir, que pueda estar pues un poco a su bola, ni que sea 1 minuto y medio o 2 minutos, para que pueda como decir, uff, qué mal rollo he pasado en ese momento, ¿vale? Porque esas cosas van a ocurrir, van a haber momentos en que no podemos hacer nada frente al estímulo que nos viene de cara. Lo más importante y que no se hacía antes, seguramente, cuando descubres que tu perro tiene miedo, tú lo que quieres es que no tenga miedo. Y eso también lo comentarás a tu cliente. Pero si el perro se da cuenta que es tomado en cuenta, eso para él es muy importante. Entonces, incluso hablándole, diciéndole, hey, acabo de ver este perro, pero tenemos que seguir. O incluso diciéndole con gestos, pero no dictatoriales, sino gestos de señales de calma, de lenguaje de mira, vamos a seguir andando hacia aquí, etcétera, pero gestos de responsable, no de dictador. Vamos a seguir hacia adelante con calma y después, para que sea tomado en cuenta otra vez, soltar correa un poco, ¿vale? Dar más metros de correa y que él pueda estar un poco de, bueno, qué rollo, qué agobio, ¿vale? Entonces, esto a veces es difícil, esto lo podemos conversar si queréis, pero sí que es verdad que nos da mucha fuerza a la hora de ayudar a perros miedosos, ser conscientes de la emoción que nosotros estamos transmitiendo, tanto hacia lo que viene, porque muchas veces el humano está con más miedo que el perro, porque a ver qué hace mi perro, a ver si le va a ladrar, a ver si le va a morder, a ver si quiere marcharse, ¿vale? Entonces nosotros estamos muy tensos y tenemos que ser muy honestos con qué capacidades tenemos en ese momento y después, una vez hemos valorado nuestro grado de tensión, ser conscientes de que nos estamos comunicando con nuestro perro a través de la correa y si no es con correa, que nos estamos comunicando igualmente con nuestro perro, marcándole si nos da miedo o no esa situación a nosotros también. Paralelamente, si nos sentimos referente de calma en ese momento, también hacerle ver que estamos calmados, que estamos bien, que hey, yo estoy bien, por lo tanto, y veo que tú estás preocupado, por lo tanto, vamos juntos en esto. Y eso se puede comunicar de varias maneras, ya sea con miradas, ya sea con contacto físico, ya sea a través de la correa. Nunca hay tirones, pero sí que puede haber un momento de, mira, si quieres vamos más cerca tú y yo, y así sabes que, y mirándolo, y así sabes que te estoy acompañando. O al revés, mira, si necesitas más espacio te dejo correa y así te puedes ir más lejos. Ser muy consciente de lo que siento yo, de lo que siente mi perro y ser muy consciente de que quiero que vea que lo veo. Eso es importante. Eso no se entrena solo en la calle, sino que luego veremos con la herramienta 3 que se entrena también en casa. Y eso, a tu manera, trasládalo también en el mundo felino, ¿vale? Porque muchos gatos están estresados por no ser considerados en la casa. Son un ser cuidado, un ser amado, pero no están considerados. Por eso la gatificación es importante, por eso las señales de calma de humano a animal son importantes. Si permito al perro, en los casos de estar en la calle viendo perros venir, si lo permito que observe unos instantes qué ha pasado, eso que te decía después, ¿no? Del momento de uff, qué miedo he pasado, ¿no? Sea de lejos o de cerca, si le doy unos instantes para ver qué ha pasado, el perro aprende, se da un registro de memoria. A lo mejor dice, bueno, total, pasó un perro y un humano, que no fue a más. Y todos estos registros, uno tras otro, día tras día, se van sumando y van convirtiéndose en algo que sucede por norma. No pasa nada cuando paso al lado de un perro con un humano. Y van sustituyendo a ese mecanismo que él tenía de cuando veo un perro, ladro. O cuando veo un perro, huyo. O cuando veo un perro, me abalanzo sobre él, ¿vale?
Entonces le tenemos que ir dando tiempo a ir sustituyendo el miedo, esa reacción de miedo, a esa reacción que irá registrando su memoria de total, solo pasó un perro y un humano y no fue a más. Por lo tanto, también darnos cuenta de que el perro irá aprendiendo. Hay que dar tiempo a que el perro aprenda. Dar tiempo a que el perro aprenda es dar tiempo en la situación, no ir corriendo en la situación, ir al ritmo que el perro necesita, y también, igual en gatos en la casa, y también dar tiempo después de lo ocurrido, de ese aprendizaje, de ese momento de aprendizaje. Usemos la herramienta 1 o esta herramienta que es la herramienta 2, la herramienta de salida positiva. Después de un trabajo, ha pasado un miedo un poco de lejos y queremos que aprenda y que diga en su mente, total, solo pasó eso, tendremos que dejarle dormir. Ese animal necesita dormir lo que ha vivido ese día de escuela. Después de dormir esto, la memoria ha registrado más fácilmente lo que ocurrió. Si duerme pocas horas o si duerme estresado o si tiene muchos factores de estrés, además del miedo que tiene, no vamos a conseguir que la memoria registre ese éxito que tuvimos en la calle o ese éxito que tuvimos en la terraza. Necesitamos, a la vez que utilizamos estas herramientas, tener una buena reducción de estrés. Cuando hacemos una reducción de estrés, muchas veces entra este tipo de herramientas. Solas, estas herramientas, si el animal vive en medio de un caos, en una familia caos, no vamos a conseguir mucho. Algo conseguiremos, pero hay que reducir el estrés en esa casa, no en la casa entera, sino para con el perro. Que tenga sus espacios para dormir, que tenga sus espacios para resguardarse si hay mucho jaleo en casa, que tenga evidentemente la comida y la bebida a su disposición, que tenga capacidad de comunicación con sus seres queridos, ya sean otros perros que vivan en la casa o con los humanos, y no solo órdenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando trabajamos un animal con miedo, sea perro o sea gato, es muy importante hablar con las personas que están con él y que esas personas trabajen en base a la experiencia de ese animal, no en base a un protocolo. Cuando tienen éxito estos trabajos de miedo es cuando le ponemos deberes a la persona, deberes de observación. Hacer un stop, mirar y ver si siempre el perro reacciona igual ante ruidos en la calle, ante niños que pasan en la calle, ante motocicletas. En el 100% de las motocicletas reacciona. En el 100% de perros reacciona, o solo en los perros grandes, o solo en los perros pequeños, etcétera, etcétera. Todo esto, la persona tiene que hacer un acto de responsabilidad, de referencia, de hacerse referente y de hacerse ayudador real de su perro o gato. Si es en la casa, también puede hacer ese ejercicio de observación, y si no es siempre, ver cuándo se siente más cómodo y cuándo menos cómodo, y ahí ayudar a propiciar que las situaciones sean cada vez más cómodas para el animal. Muchas veces hay la creencia, te llega la demanda, ¿no?, del humano que te dice: mi perro ladra a los niños, y a lo mejor ladra a los niños que gritan, ¿vale? Entonces no es lo mismo trabajar con un perro que tiene miedo a todos los niños que trabajar con un perro que tiene miedo a los niños que gritan, ¿sí? Eso es importante, porque también le haremos un gran favor a nuestro paciente canino o paciente felino si vamos viendo que el humano toma responsabilidad con la situación. Recordemos que nuestra premisa es que el perro entienda algo que antes temía y por lo tanto no lo entendía. Lo podemos decir de otra manera, podemos decir: buscamos que el perro entienda algo que antes no entendía y que, como no lo entendía, le tenía miedo. En el momento en que lo entienda, empezará a dejarle de tener miedo. Eso lo has visto en animales jóvenes que primero le tienen miedo a un muñeco que se mueve, y a medida que van viendo que es solo un muñeco que se mueve, ya no le tienen miedo. Y eso pasa en microsegundos. Estamos haciendo este mismo proceso, pero en días, en semanas, en meses, dependiendo del estímulo y del tiempo que lleve con miedo a ese estímulo.
en paseos de perros reactivos de perrera ayudaría mucho bajar el estrés en toda la protectora. En perros de casa, lo que os decía antes, ayudará mucho bajar el estrés de la casa y proporcionar patrones de reducción de estrés al animal. Habrá situaciones en las que durante este aprendizaje, esta mejora, este uso de herramientas, el perro se encuentra imbuido dentro del problema. A lo mejor estamos trabajando el miedo a tormentas y al día 2 de empezar a trabajar tormentas cae una tormenta. Pues mira, no habrá una super reacción positiva ante la tormenta porque solo llevamos 2 días trabajando con él, pero sí que le servirá para su memoria. Entonces no le metamos preocupación a nuestro humano que está participando en la mejora del animal diciéndole que pues se ha perdido el trabajo que hemos hecho. No, es simplemente que en medio de el proceso positivo que íbamos haciendo se ha dado un pico de estrés justamente del miedo que tiene. Eso no va a hacer deshacer todo el trabajo que llevamos hecho, sino que poquito a poco va a ser como una prueba de fuego que si ocurre, pues oye, vemos por dónde, en qué punto real estamos en la situación. Por lo tanto, es importante que el humano observe y observe y observe desde el día 0 cómo vive el animal el problema miedo. Después, la tercera herramienta que decíamos que es muy importante es el traspaso de la confianza. Que el animal pase de confiar en alguien, o sea, que primero pase de no confiar en nadie ni en el ambiente a confiar en alguien, tener un referente, que ahora os lo he medio apuntado, y que pase de tener un referente con el cual confía al 100% a empezar a confiar en sí mismo y a empezar a tener seguridad, porque el miedo, aparte de ser algo que no entiendo, es tener inseguridad en algo, ¿vale? Incluso en mí mismo. Estoy inseguro porque no sé reaccionar a esto que veo aquí delante que no entiendo. Por lo tanto, vamos a hacer un traspaso de la confianza. Primero, confiar en la persona. ¿Cómo? Pues dándole la opción de confiar en ti. Empieza a portarte como alguien con quien confiar. Ser coherente, ser honesto con las emociones, no estar sonriendo y por dentro estar súper enfadado con lo que ha hecho, o viceversa, no estarse tronchando de risa e intentar reñirlo, ¿vale? Entonces, ser coherente en todos los actos, desde el día 1 que convives con ese animal, sea perro o gato, ser amable en las acciones, hacerle ver que él es tomado en cuenta en lo que sucede en la casa. Y si el perro poquito a poco va tomándote a ti como alguien con criterio, va poquito a poco tomando confianza en algo que hay a su alrededor y que es bastante constante, que eres tú, ¿vale? O que es el humano que vive con él. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la seguridad en el entorno. Primero tú eres el entorno, después confiará en más cosas de su entorno y poquito a poco se irá creando su autoconfianza. Tú eres lo primero en lo que irá confiando, irá viendo que wow, estoy pudiendo confiar en esta persona cada vez más. Por lo tanto, no que el humano sea consciente de que no tiene que romper esa confianza pues pegando al animal o haciéndole un desquite, ¿no? A un gato, ¿no? Cuando lo quitan de la mesa de una manera sin avisar ni nada. Todas estas cosas quedan en la memoria del animal y quedan como warning, alarma, ser con quien no tengo que confiar. Entonces vamos a ser coherentes siempre. Una vez somos coherentes nosotros, le construimos también, o paralelamente mejor dicho, le construimos un ambiente con el que pueda confiar. Lo que te decía antes de la gatificación en gatos y lo que te decía antes de que las necesidades estén cubiertas en los perros. Y tener contacto diario con alguien es importante. Eso también construye confianza. Por lo tanto, un buen vínculo es lo que estamos buscando. Desde el contacto al masaje, a paseos con comunicación, a momentos de juego si es felino, con comunicación, no solo con cosas que se mueven y ya está, sino yo estoy jugando contigo, ¿vale? Que haya momentos de comunión, de comunicación. Eso
Es importante y por lo tanto la tercera herramienta es una construcción de vínculo. Algo importante, aparte de estas premisas que son básicas acerca de la confianza, de cómo confiar en ti, es ceder el control al animal de las cosas que tú puedas cederle el control, que él empiece a tener algo que tenga que él controlar y así poquito a poco irá construyendo su confianza en sí mismo, ¿vale? Si a un perro todo le dices sí, no, haz, no hagas, el perro no vive pensando las cosas que van accionando alrededor en su vida, sino que vive escuchando al humano a ver qué es lo que tengo que hacer. Literalmente va vendido en su día a día y por lo tanto es un ser inseguro y es mucho más fácil que tenga miedo ante estímulos no conocidos e incluso a estímulos conocidos por el alto grado de estrés que tiene, de alto descontrol de su vida. Un perro que va tomando control en lo que le rodea y en sus maneras de funcionar, poquito a poco va tomando control de su vida y es importantísimo para que crezca su seguridad en sí mismo y por lo tanto su seguridad en poder gestionar las novedades. Hay un trabajo que es exclusivo del propietario, que es ver cuántas cosas controla cada día de su perro o cuántas cosas controla cada día de su gato. ¿Controlar qué es? Es cualquier intervención que hagas que modifique lo que el perro iba a hacer. A lo mejor el perro se iba a levantar y se iba a desperezar. Y a lo mejor tú, cuando ves que se levanta, ya vas y le hablas y le dices, hola, ven. No, el perro se iba a levantar y se iba a desperezar. Entonces ahí ya le estamos quitando su vida, su control. Él iba a hacer otra cosa. Pasa lo mismo con los gatos. Se empieza a desperezar y ya, hola, ¿qué? ¿No? ¿Qué? Ya le estamos hablando, ¿vale? Entonces déjale que sea él mismo, ¿vale? Déjale que se levante, se desperece y piense, ¿qué hago ahora? Voy a volverme a sentar o voy a oler el suelo o voy a ver qué es esa mota de polvo que hay en ese mueble, ¿vale? Entonces, cada uno que pueda vivir su situación sin que haya un humano que le vaya coartando lo que tenga que hacer. Sí, no, haz, ven, no vengas. Entonces, que el humano se dé cuenta de cuántas intervenciones hace al día que son innecesarias para su perro o para su gato. ¿Cuántas veces le dice que venga por el mero hecho de te voy a molestar o es que no estás pensando ni te voy a molestar? Lo haces por, mira, es como tu manera de demostrarle cariño. Hola, ven, hola Bobby, ven. Pues a lo mejor demostrarle cariño es ir tú y hacer una caricia y seguir y que él siga durmiendo si estaba durmiendo. Por ejemplo, puede ser que una caricia o una palabra o un gesto ya esté modificando algo que él iba a hacer en casa o en el paseo, que en el paseo es un constante. Hay personas que a cada momento, o sea, no pasa ni 30 segundos que le están diciendo cosas a su perro. Ven, no vengas, no, sí, ven, no, sí, no, ¿vale? Todo esto, anda, que corre, mira esto, mira lo otro. No, es un perro, necesita pasear, oler, estar tranquilo y si fuese muy necesario que le hables durante el paseo, le hablas, pero que tu cliente o tú, pruébalo si tienes perro, probad un paseo en silencio. Va a alucinar y que el contacto visual sea vuestra herramienta de comunicación. Ahí el perro toma el control y tú también tomas el control porque estás con la correa, o sea, tienes el control. Y no es dictatorial, sino que es un medio de comunicación con él. Por lo tanto, otro ejemplo que es control de tu perro o de tu gato es que no sabes dónde está en casa y lo llamas. Missy, Missy, ¿dónde estás, Missy? Y aparece como diciendo, ¿qué quieres? Ya allí, ya él estaba haciendo otra cosa y ya lo has llamado. Entonces le estás controlando. El o ven o no. Todo esto es control, que a veces no hace falta. O el siéntate en cada semáforo. A veces no hace falta. A ver, hace falta que se siente. Turit Rugas lo dice. Le decimos 500 veces a nuestro perro al día que se siente. Seamos honestos y de todas esas veces que le decimos al día que se siente, ¿cuántas son necesarias? La respuesta rotunda de Turit Rugas es ninguna. Porque los perros, de normal, no se sientan, se echan. Si realmente se quieren estar quietos en un sitio, se echan.
han aprendido a sentarse con nosotros, según ella nos decía, ¿no? Por lo tanto, también tiene que haber un tiempo de observación. Tú le propones este ejercicio a tu cliente, le dices, vas a observar. Si puedes, vas cortando actos de control, pero al menos al principio observa y haz un listado para que seas consciente de cuántas veces controlas a tu perro o a tu gato al día y cuándo lo estás haciendo. ¿Cuántas veces llamas a tu perro? ¿Cuántas veces llamas a tu gato? ¿Cuántas veces le pides juego y él no iba a jugar? ¿Cuántas veces lo haces levantar y estaba durmiendo? ¿Cuántas veces le dices cosas y él estaba por otra cosa? O otra vez durmiendo. Necesitan dormir estos animales, sobre todo animales que vienen estresados y miedosos. Devolverle el control a él le devolverá la confianza en sí mismo. Devolver la confianza en sí mismo es reforzar sus seguridades y por lo tanto disminuir sus miedos, sea el tipo de miedo que tenga. Y si con esto además estamos haciendo un tratamiento emocional, un tratamiento para su emocionalidad, estaremos ayudando muchísimo a ese perro. Con las flores de Bach estaremos ayudando con los miedos, si son concretos o no concretos, o si son todo tipo de miedos, y hemos puesto pues todas, ¿no? o muchas esencias que sabemos que son para miedos concretos. También a lo mejor lo estamos ayudando con las esencias florales a disminuir estrés o a gestionarse, a adaptarse con walnut. Hay muchas esencias que están ayudando a perros que viven en puro estrés y por lo tanto lo manifiestan con miedo. Desde walnut, que es súper interesante, aparte de las básicas que te he dicho antes, rock rose, aspen, mimulus, estas tres son muy, muy, muy básicas, pero hay animales chicory, hay animales large, que están en miedo. En gatos hay elms y water violets a saco. Y también tenemos animales que necesitan walnut, walnut y walnut y walnut. Y animales que no están gestionando por puro cansancio mental de tener que gestionar todo lo que le rodea y no tener tiempo, ni espacio, ni temporal, ni físico para dormirlo y para aprender y hacer un registro de memoria de lo que sucede a su alrededor. Por lo tanto, ese animal necesita olive si tiene agotamiento mental. Tantas cosas a reflexionar acerca del miedo, que yo simplemente te quería mostrar estas tres herramientas muy, muy sencillas, pero que a veces no tenemos en cuenta, que harán que las esencias florales surjan efecto mucho antes y a la vez tú puedas pensar, porque dará mucho que hablar estas tres herramientas con el cliente, y tú podrás averiguar, aparte de las básicas de miedo, qué más esencias necesita ese animal por lo que está viviendo esos días, ¿vale? Y paralelamente a lo mejor también tendrás la opción de ofrecerle a tu cliente que empiece a hacer unas pautas de reducción de estrés. Ya sabes que existe el curso de reducción de estrés, que lo puedes hacer tú o lo puede hacer tu cliente. Si lo haces tú, todo lo que aprendas le irás trasladando como gran servicio de valor añadido a tu cliente. Pero a lo mejor tú no quieres hacer este curso de reducción de estrés, o sí que lo haces, pero después dices, mira, prefiero que lo vuelva a hacer el cliente, y habrá personas que se apuntarán al curso de reducción de estrés de Silvia, ¿no? Que son ejercicios muy básicos para bajar ese caos que hay en casa, ¿no? Las tres herramientas que hemos visto, recuérdalas. Es primero aprender a observar desde lejos, muy parecido a la desensibilización, con un gran acompañamiento como referente y con gran honestidad de qué siento yo, y observando mucho, mucho cómo avanza, y si avanza poco a poco, pues que avance poco a poco, yo la acompaño, ¿sí? La herramienta 2 era ofrecer una salida positiva al animal, ya sea gatificación en el caso del gato, ya sea curvas si estamos en el paseo con nuestro perro, etcétera, etcétera. Y el 3, el traspaso de la confianza, de ok, confía en mí, ok, confía en que tienes todas tus necesidades cubiertas, ok, confía en el ambiente y empieza a confiar en ti mismo, porque yo te cedo control y porque tú puedes confiar en tu ambiente y en mí, y por lo tanto tu autoconfianza irá mejorando. Todo esto es lo que te quería comunicar. Creo que tenemos mucho más que hablar y por lo tanto hablaremos de ello. Un abrazo y seguimos en contacto.